Muy buenas, comenzamos con la unidad didáctica 8, salario y nómina. Bueno, pues nada, la totalidad, ¿qué es salario? ¿Vale? La totalidad de las prestaciones económicas de los trabajadores, ya sea en dinero o en especie, ¿vale? Muy importante recordar que el salario en especie no puede superar el 30% de todas las percepciones salariales, ¿vale? Por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyen el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración o los periodos de descanso computables como trabajo, vacaciones, domingos, festivos, ¿vale? O sea, es decir, por mi prestación laboral, por mi trabajo, yo recibo una percepción económica, una retribución, ¿vale? Ya sea por trabajo efectivo o por los periodos de descanso, como las vacaciones, ¿vale? Recordar que durante nuestras vacaciones nos pagan el salario, ¿vale? ¿Qué no se considera salario? Las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por gastos realizados, prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social e indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos, ¿vale? Esto no es salario y si tienen que hacernos alguno de estos conceptos, nos lo harán aparte. ¿Cómo nos pueden pagar? ¿Vale? Según la forma de pago, el salario puede ser en dinero, ¿vale? Y esto lo podemos recibir en metálico, en efectivo, en cheque o por transferencia bancaria, ¿vale? Si parte de nuestras percepciones salariales son en especie, recordar, ¿vale? Que no puede ser del 30% del total, y pueden ser distintos al dinero, como por ejemplo que nos dejan una vivienda para su uso y disfrute, que nos dan un coche, que nos ayudan en la guardería o en el seguro médico, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Puede ser parte de nuestro salario y sería salario en especie. Y luego, según la forma de cálculo, puede ser por unidad de tiempo, ¿vale? Se fija la duración del servicio, ¿vale? Y se paga tanto al mes, el sueldo al día, como a la hora, ¿vale? Sin tener en cuenta el rendimiento del trabajador, ¿vale? Es, por ejemplo, trabajo en un taller mecánico, ¿vale? Pues no me dicen cuántos coches debo de reparar, ¿vale? Si me dijesen, tengas que reparar 5 coches al día, ¿vale? Entonces estaríamos hablando por unidad de obra, en el que da igual el tiempo que yo he invertido en realizar mi trabajo, ¿vale? En este caso, pues reparar 5 coches, ¿vale? Se paga según la cantidad de trabajo realizado, por piezas, por metros, por unidades, ¿vale? En cambio, me dicen, tienes que reparar coches durante todo este día, ¿vale? Durante tu jornada laboral, no te dicen exactamente los coches que debes de reparar, ¿vale? Por lo tanto, no se tiene en cuenta el rendimiento del trabajador. Y luego existe la modalidad del salario mixto, ¿vale? Por una parte, tiene una parte de tiempo y otra parte de obra. Por ejemplo, una cantidad se fija al mes y otra según objetivos, ¿vale? Que son los llamados bonus o, pues si vendes más de las unidades habituales que tienes que vender al mes, pues tienes un extra, ¿vale? Entonces sirve sobre todo para incentivar la venta. ¿Cómo se realiza el pago? ¿Vale? Pues obviamente de forma puntual, en la fecha y lugar convenidos, ¿vale? O en su defecto, pues según los usos y costumbres de cada empresa. Los trabajadores tienen derecho a pedir anticipos a cuenta por el trabajo realizado. Pues imaginaros que llegáis a mitad de mes y tenéis muchos gastos imprevistos y tenéis derecho a pedirle a vuestro jefe que os adelante, que os anticipe el salario, ¿vale? Por cuenta del trabajo ya realizado. Muy importante, si a mí se retrasan en el pago, ¿vale? Me da derecho a recibir unos intereses del 10% anual sobre la cantidad que se me ha retrasado. Un retraso de 3 meses en el pago puede dar lugar, según jurisprudencia, ¿vale? Según sentencias, a la extinción del contrato por causa justa, ¿vale? El pago del salario se documenta con
un recibo de salario, que es la nómina. Normalmente nos lo mandan una vez nos han pagado, ya sea por transferencia, por cheque o en efectivo o en metálico, donde se refleja con claridad los devengos y las deducciones del trabajador, ¿vale? Existe un modelo oficial, ¿vale?, de nómina fijado por ley, pero es posible que, ya sea por convenio o por pacto, se utilice otro modelo de nómina, pero siempre se debe reflejar claramente y bien separado, por un lado las retribuciones, los devengos, y por otro lado las deducciones. Aquí tenéis un modelo oficial de nómina, que es el que podéis encontrar en internet, ¿vale? Y lo normal es que vuestra nómina que recibís, muchos de vosotros o en el futuro, tenga obviamente la misma estructura, y puede ser que cambie, pues que no va encuadrada en cuadraditos, pero vamos, la información es la misma. Bueno, ¿qué es el salario mínimo interprofesional, el SMI? Además, hace muy poquito tuvimos un cambio en el salario mínimo interprofesional, que ya venía de un cambio del año anterior, ¿vale? Pero bueno, para este año, ¿qué es el salario mínimo interprofesional? Lo fija el gobierno anualmente para todas las profesiones, con el fin constitucional de garantizar a todos los trabajadores unos ingresos mínimos que cubran sus necesidades. Previo, obviamente, consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más importantes, ¿vale? Patronal, sindicatos. Por lo tanto, es la remuneración total anual bruta mínima que una empresa paga al trabajador. Muy importante lo de bruta, ¿vale? En 2024, ya os he comentado, hace muy poquito, se ha pactado la subida del 5% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros al mes por 14 pagas, ¿vale? Recordar que al año tenemos 12 pagas más dos más, que sería la paga extraordinaria de Navidad y las pagas extraordinarias de verano, ¿vale? Hay algunos sectores, según convenio colectivo, que pueden incluso tener 3, ¿vale? ¿Y qué es el IPREM? Es el indicador público de renta de efectos múltiples. Esto surgió para sustituir al salario mínimo interprofesional en los casos de para pedir ayudas, para pedir subvenciones, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que, si muchos de vosotros habéis pedido alguna vez alguna ayuda o alguna subvención, ¿vale? Lo que hacen es miraros el nivel de renta que tenéis, ¿vale? Para poder acceder a estas prestaciones, subsidios, ayudas, becas, ¿vale? Entonces, si estáis por debajo de ese indicador, pues seguramente os den una ayuda, y si no, ¿vale?, normalmente os rechazan, ¿vale? Pero siempre lo veréis. IPREM tiene que ser superior a... ¿vale? Entonces, les sirve a ellos para calcular si puedes acceder a una ayuda, a una prestación o un subsidio. Bueno, y muy importante, ¿vale? El salario mínimo interprofesional hay que diferenciarlo del salario base, ¿vale? Ya que no es lo mismo. El salario base no lo establece el gobierno, sino que se concreta en la negociación del convenio colectivo al que pertenece cada empresa. Recordar que el salario mínimo puede ser, obviamente, mejorado. Bueno, salario base puede ser mejorado tanto en el contrato, por ejemplo, ¿vale?, como en el convenio, ¿vale? Por ejemplo, si un trabajador que tenga un salario base por debajo de la cantidad citada, no significa que vaya a experimentar un incremento, ¿vale? Bueno, aquí, como podéis ver, es la evolución del salario mínimo interprofesional, ¿vale? Con el último dato, que es el de 2024. Recordad que es en bruto, ¿vale? No es el neto, no es lo que va a recibir no es lo que va a recibir al final el trabajador, ¿vale? Hay que descontarle las deducciones. Estos son los salarios mínimos en Europa, ¿vale? También actualizado al año 2024. España está aquí. La cantidad que veis es en 12 pagas,
¿vale? No en 14 pagas. Ahora estamos como a mitad de la tabla, por así decirlo. Y bueno, ya pasamos a las garantías del salario, ¿vale? La ley establece una serie de garantías y protecciones especiales que, o sea, para el trabajador, que lo defienden de actos del empresario, acreedores del empresario, es decir, gente a la que le debe dinero el empresario, ¿vale? O incluso a los actos propios del trabajador, ¿vale? Asegurando así que el salario va a cumplir su objetivo, que es cubrir las necesidades, ¿vale? Del trabajador y la de su familia. ¿Cuáles son estas garantías? La inembargabilidad del salario mínimo interprofesional, la preferencia de cobro del salario, el interés por mora en el pago del salario y por último el FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, que espero que ninguno de vosotros tenga que acudir al final al FOGASA. Bueno, empezamos por la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. ¿Qué significa esto? Que el salario del trabajador es inembargable en la cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional. Si yo gano, imaginaros, 3.000 euros, pues a mí no me pueden, en este caso que son 1.134 euros en 14 pagas, esos 1.134 euros con 14 pagas no me los pueden embargar, es decir, yo lo necesito para vivir, ¿vale? Para cubrir mis necesidades. Los salarios superiores al salario mínimo interprofesional gozan de inembargabilidad relativa, ya que se podrán embargar conforme a unos porcentajes establecidos, ¿vale? Un trabajador cuyo salario mensual es de 1.300, por ejemplo, ha contraído una deuda de 500 euros. ¿Qué cantidad le pueden pagar de su nómina? ¿Vale? Pues aquí tenéis una tabla de tramos en el que se indica que el salario mínimo interprofesional en el 2024 es de 1.134 euros. Los primeros 1.134 corresponden al salario mínimo y son inembargables, ¿vale? De los 166 euros restantes se puede embargar el 30% del salario, en este caso, ¿vale? Porque está en el primer tramo del salario mínimo interprofesional, ¿vale? Por lo tanto, de un salario de 1.300 se le puede embargar 49,8 euros, ¿vale? ¿Qué es la preferencia de cobro del salario? Bueno, pues que cuando la empresa tiene cualquier deuda, ¿vale? El trabajador tiene preferencia absoluta sobre cualquier otro acreedor para el cobro de los salarios de los últimos 30 días de trabajo hasta un máximo del doble del salario mínimo interprofesional diario, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si yo trabajo para, imaginaros, una panadería y el dueño de la panadería le debe dinero al de la harina, ¿vale? Pues yo estoy como trabajador por delante de su acreedor, que es el de la harina, ¿vale? O de un banco, ¿vale? Se le debe dinero del préstamo. El interés por mora en el pago del salario, ¿vale? Ya lo hemos hablado, que podemos pedir que el empresario debe de pagarnos puntualmente y si no lo hace, ¿vale? Tendrá que abonar un interés por mora en el pago de un 10% anual de lo adeudado. Y por último, ¿qué es el FOGASA? Es el Fondo de Garantía Salarial, ¿vale? Es un organismo autónomo, pero que está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que garantiza a los trabajadores la percepción de sus salarios, así como las indemnizaciones o despidos o extinción de la relación laboral. Pendiente de pago, ¿vale? A causa de insolvencia, procedimiento concursal, tal. Es decir, mi empresa cierra y ¿qué pasa con aquello que se me debe? Es decir, mi salario, las indemnizaciones, la extinción de contrato, etc. Vale, pues que tú en tu nómina aportas todos los meses, tu salario aporta en todos los meses un 0,20, ¿vale? De la base de cotización por contingencias profesionales del trabajador, ¿vale? Es decir, es como una especie de hucha, ¿vale? En la que todos los meses los empresarios aportan por nosotros al FOGASA. ¿Qué personas son beneficiarias del FOGASA? Obviamente, todos los trabajadores que voluntariamente presten servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, ¿vale? O sea, una empresa, una sociedad anónima, una sociedad limitada. O comunidades de bienes, ¿vale? Y 2, trabajadores que sean susceptibles de inclusión en algún régimen de la seguridad social, con el alcance que se establece en su normativa reguladora.
¿Quién no entra dentro de Fogasa? ¿Qué personas se quedan excluidas? Trabajadores al servicio del hogar, los autónomos, el personal de investigación en formación mediante beca, los socios de trabajadores de las cooperativas, ¿vale? Consejeros de administración, ¿vale? Vale. ¿Qué paga el Fogasa? No paga el 100% de lo que te deben, ¿vale? Pero bueno, te pagan parte bastante de aquello que sí que te deben. La cantidad máxima que resulte de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluida la parte proporcional de las pagas extra, ¿vale? Por el número de días pendientes de cobrar, con un máximo de 120 días, es decir, 4 meses, ¿vale? Y también las indemnizaciones no pagadas por despidos, con un máximo te paga un máximo de 30 días por año de trabajo en despido improcedente o 20 días en despido procedente. O si es un ERE, hasta el tope de la anualidad, es decir, 365 días con el límite del doble del salario mínimo interprofesional con prorrata de pagas extra. No incluye en la cobertura de garantía salarial los pluses de distancia, transporte, vestuario, quebranto de moneda, etc. ¿Vale? Muy importante. Salarios no pagados hasta un máximo de 120 días y indemnizaciones no pagadas por despidos, 30 días si es improcedente, 20 días si es procedente.